y al final, ¿qué tienes para tratar a estos pacientes? Corticoides, AINES, últimamente anticuerpos monoclonales y nada más. Todos terminan en eso, ¿no sé? Citostáticos por ahí. Y son enfermedades crónicas que no se curan. Entonces, eso es. Grupo importante, y mi castigo fue que cuando recién empezaba me contratan en una clínica y no tenían reumatólogo. Me dicen, doctor, ¿usted puede ser reumatólogo? Y me quedé. Trabajé como 5 años como reumatólogo. Fue mi castigo. El karma. ¿Qué cosa es el karma? ¿Han escuchado eso? ¿Ah? Es toda reacción. Tú haces una acción, es toda la reacción, pero no física. Porque acción y reacción es la física mecánica, ¿no? Mecanicista. El karma es la reacción a toda acción cósmica que puede suceder, ¿no es cierto? Entre personas, entre mundos. Bueno, al comienzo se pensaba que las enfermedades reumáticas solamente atacaban a las articulaciones, como su mismo nombre lo dice, ¿sí? Pero después se sabe que pueden afectar a otros órganos y sistemas y pueden ser enfermedades incluso sistémicas. Una característica es que son crónicas, ¿no es cierto? Y pueden llevar hacia el desarrollo de deformidades, pero e invalidez, ¿no es cierto? Si no se trata bien. Pero la historia es importantísima porque ayuda a discernir ante qué enfermedad estamos. Lo que estamos viendo son las manos de los pacientes que tienen deformidades óseas, ¿no es cierto?, que se ve en la osteoartritis, las deformidades proximales, nódulos en las interfalácticas proximales se le conoce como los nódulos de Bouchard y las distales como los nódulos de Heberden. Entonces los de Heberden se dice que tienen más carácter hereditario y los de Bouchard más por problemas mecánicos. Esta enfermedad ataca a todas las articulaciones y tiene gran impacto en articulaciones que soportan peso, rodilla, cadera, y en las que utilizamos más como las manos, ¿sí? Ayer ahí te viste que tú tienes ahí. Mira, pasa tu dedo acá, así, ¿nos notas este nódulo? Sí, ya, más joven que yo, ya voy a entrar a la edad de la discreción. A ver, también, mira, pasa tu dedo acá. Y ahora pasa. ¿Sí? ¿A quiénes le cruje la rodilla? Que levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿ya? También generalmente los hombres traumatismo, deporte, actividad física, pero en el caso de ustedes, ya van a ser viejas artrósicas. Cásense temprano porque nadie le va a hacer caso. Signos, síntomas más frecuentes tienen acá el signo del túnel del carpo. Es una neuropatía por atrapamiento, ¿sí? Por los ligamentos, por la corredera tendinosa que atrapa el nervio, ¿sí?, mediano. Y el nervio mediano, ¿no es cierto?, es la que inerva, ¿no es cierto?, la parte radial hasta la cara interna del cuarto dedo. Entonces van a empezar a tener alteraciones de la sensibilidad que puede llegar hasta el dolor. ¿Cómo determinar si una paciente dice, doctor, siento entumecimiento en la mano, siento dolor, siento hormigueo, si tiene signo del túnel del carpo? Entonces ahí está el signo de Tinner, ¿no es cierto?, en el cual uno percute, ¿no es cierto?, percute sobre el nervio mediano y si reproduce los síntomas al signo del túnel del carpo. Y el otro es el signo de Paley. Le hacen que flexione las muñecas en 90 grados y si reproduce la sintomatología que tiene el paciente, comprobado. Signo del túnel del carpo, hay atrapamiento del nervio mediano. Hay algunas enfermedades, la artritis reumatoidea es la principal condición asociada al signo del túnel del carpo, pero hay otras enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo, que pueden ocasionar también estas condiciones. Ahí están las causas endocrinológicas: hipotiroidismo, acromegalia, la artritis reumatoidea, ya que estamos en esta acá, depósito amiloides, neoplasias, el mieloma, hemangioma, lipoma, el tratamiento con corticoides estrogénicos. En el embarazo, en la lactancia, puede aparecer el síndrome del túnel
del cráneo. Ya hemos visto xerostomía y xerostomía, síndrome de sobre, boca seca, ojo seco. Y ahí tenemos lo que se llama el test sheet. Entonces, para determinar la cantidad de lágrimas, ¿no es cierto? Con estos marcadores, la producción de lágrimas. ¿Sí? Insuficiente, lo normal debe llegar hasta 10 milímetros al colocar esto en el canto del ojo. Que colocan en el ojo y debe que quede, si es menos de 5, eso es un síndrome de sobre, o sea, ojo seco. Perfecto. La disfagia es la dificultad para el paso de los alimentos sólidos, donde aparece en la dermatomiositis, en la esclerodermia principalmente. Fotosensibilidad, miren, es una reacción extrainusual a la exposición de la luz que causa lesiones ampullares, ampollas y lesiones urticariales cuando es expuesto a la radiación ultravioleta, donde se ve principalmente en el lupus. Por eso es que a los pacientes con lupus se les dice que no deben exponerse al sol porque puede exacerbar el lupus. Miren lo que ocasiona, son ampollas que les salen. La talalgia, ¿no es cierto?, es el dolor en la zona del calcáneo por inflamación de la fascia plantar. O bien es una fascitis plantar, ¿no es cierto?, que va seguida de atrofia de la base. Y el hecho de tener pie plano puede agravar esta patología. Entonces, el término talalgia, dolor en el talón, en la fascia plantar. Puede estar asociado a ser mecánico, neurológico, bactérico, etc. Exceso sobrecarga, exceso de... Entonces, hablando de sobrecarga, aparte del tratamiento de las enfermedades reumatológicas, y que no ven a veces los reumatólogos, es que el paciente alcance su peso ideal. Sí, porque todas estas enfermedades, si tiene sobrepeso, lo único que va a hacer es agravar el dolor en articulaciones que soportan peso, rodilla, cadera, columna. Entonces, parte del tratamiento es que el paciente alcance su peso ideal. ¿Cuál es el peso ideal? Habíamos dicho. Si una persona mide 1,60 m, ¿cuál sería su peso ideal? Si es hombre, 60 kilos. Y si es mujer, 60 menos 5, 55 kilos. Entonces, cuando tienen ese peso, por eso es importante que ustedes estudien nutrición. En sus tiempos libres, hay cursos en línea sobre nutrición clínica, no la nutricionista. Nutrición clínica para que vean qué tratamientos existen en el manejo de los pacientes con sobrepeso y obesidad. El espolón calcáneo, miren, ¿no es cierto? Esto es como una piedra en el zapato, ¿no? En realidad, ¿no es cierto? Es una exostosis, crecimiento del hueso por tracción en la zona de inserción de la fascia plantar. Usualmente es por sobreesfuerzo o algunas deformidades que originan zonas de alta presión en ciertas partes del pie. En el pie plano, la contractura del pie, obesidad, diabetes se asocia a exposición, espolón calcáneo y se asocia a fascitis plantar, ¿sí? Formación de hueso por la tracción de la fascia plantar. Y lo que sucede con el occipucio, la producción es por la tracción de los músculos del cuello hacia la zona posterior del occipital. ¿Qué hacer con estos pacientes? De primera instancia, usar taloneras de silicona para evitar el impacto directo sobre el piso, que de repente tienen algún familiar que está con la fascitis plantar. Frente al hospital del niño, ahí en esas casas de ortopédicas venden plantillas de silicona, taloneras de silicona, es como una gelatina, entonces no golpea con el piso. Y en segundo lugar, ya hay que hacer un curetaje, hay que entrar ese hueso unido. Va a volver a crecer, pero va a demorar unos 10 años. Para entonces el médico que lo operó hasta se muere. Así que cuando queda aquí algunas lesiones en piel, ¿no es cierto? El rash malar asociado a lupus, la escleromalacia perforante, que las azules en la arterias reumatoidea, esto de acá, el rash discoide, en el lupus discoide aparece así,
esta oreja que tiene está deformada, ¿no es cierto? A ver, ¿qué cosa es eso? Es una policondritis, ¿sí? Es una policondritis vesicular. Ya está. Bien, entonces la piel nos puede dar alguna información sobre qué tipo de información pueda tener el paciente. El eritema marginatum, miren estas lesiones, ¿sí? Diferenciales, transitorias que aparecen en la segunda semana, se asocia a la fiebre reumática. Ya no vemos casi fiebre reumática porque ahora por el uso y abuso de antibióticos ya no vemos casi enfermedades asociadas a nódulos, eritema nodoso, son nódulos subcutáneos que aparecen, no sé, son dolorosos, generalmente son de carácter inflamatorio, pero algunas enfermedades reumatológicas como el lupus se puede ver. Y lo que vemos acá, no se ve bien, pero hay otra más, son placas de eritemato-violáceas en la región, en las interfalácticas proximales y las metacarpofalánticas, y esto se ve, ¿no es cierto?, las placas eritematosas del cuerpo. Hay otra que se ve, vamos a comentar, y eso se asocia al dermatopiosis. La balanitis, ¿no es cierto? Entonces se ve en el síndrome de Reiter y la presencia de balanitis cercinata, que son úlceras en la mucosa del glande, se puede asociar al síndrome de Reiter. Síndrome de Reiter, en cual la triada clásica es artritis, conjuntivitis y uretritis, pero puede estar asociado también la balanitis cercinata con vortex cercinata. Lo que vemos acá es la acumulación de ácido úrico, y a eso se conoce como el tofo, y el tofo se ve en la enfermedad conocida como la gota. Entonces aquí tenemos el fenómeno de Raynaud, ¿se acuerdan? La bandera de Francia, isquemia, cianosis y eritema cuando se recupera ahí está el fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno vasoespástico asociado a la exposición al. La esclerodermia, ¿no es cierto? Ahora para el diagnóstico existe la clasificación, la última del 2013, pero la clasificación nos da qué signos y síntomas podemos ver en la esclerodermia. Vamos a ver. Dice, esclerosis cutánea de los dedos y sobrepasa la articulación metacarpal. ¿Qué significa esclerosis? Endurecimiento de la piel. La piel se vuelve rígida, dura, no pueden ustedes, pierde la flexibilidad, es una piel acartonada. Eso por sí, 9 puntos. ¿Y qué significa 9 puntos? Tener esclerodermia. Por eso que la esclerodermia es una enfermedad cuyo diagnóstico es clínico. Basta nomás que encuentren esclerodermia en endurecimiento de la piel en la región de las manos, ¿sí? Esclerosis de los dedos, ¿sí? O dedos en salchicha, dedos esclerodactilia, insuflados, también se ve. Ahí le dan algunos puntos, ¿sí? Ya. Lesiones en la punta de los dedos, usualmente úlceras con necrosis y pérdida del pulpejo de los dedos. Ahí les dan entre 2 a 3 puntos. Telangiectasias se ve también en esclerodermia, le dan 2 puntos. Es interesante las alteraciones papiloroscópicas que se ve a través de la luz en el lecho mundial, ¿sí? En la esclerodermia hay dilatación y pérdida, se va perdiendo, ¿sí? Y eso se ve todo en la esclerodermia. Hipertensión arterial pulmonar, puede haber enfermedad pulmonar, fibrosis pulmonar similar a esclerodermia, el fenómeno de Raynaud y algunos marcadores inmunológicos como los anticuerpos, anticiclómero, anticopolinmerasa 1, ¿sí? Y anti-RNA polimerasa 3, todos ellos, ¿sí? Se asocia cada uno de ellos a esclerodermia. Entonces, estos cuadros de diagnóstico resumen la sintomatología que puede tener un paciente con esclerodermia. Síndrome de Krebs, ¿no es cierto?, es un acrónimo en un paciente con una forma generalizada de esclerodermia. Entonces, al comienzo la esclerodermia se pensaba que solamente atacaba la piel, pero aparece esto. Entonces, Krebs es el primer intento de decir, oye, la esclerodermia también ataca a otros órganos, no solamente se limita a la piel.
Y la C es de calcinosis, depósitos de calcio en piel y tejido celular subcutáneo. F del fenómeno de Raynaud. D de disfunción esofágica por el flujo ácido y disminución de la motilidad del esófago. E de esclerodermia, lo que los salchicha que habíamos visto. Y P de las telangiectasias, ¿no es cierto?, que aparece en la piel. Entonces, síndrome de Graves es una forma de esclerodermia generalizada. Un tanto aprendas eso, porque siempre viene a. Y después empezaron a detectar ya formas de esclerodermia muy puntuales, muy localizadas, ¿sí? Y ahí están dos formas de esclerodermia. Esto es lo que se llama el polterexable, que es una línea, ¿sí? Generalmente la cara, la línea media de la cara, es piel engrosada en esta zona, ¿sí? Y se llama el de sable o golpe de sable. Y el otro es esto de acá, son placas duras, ¿no es cierto?, conocidas como son formas de esclerodermia sistémica. Morfea. Bueno, la artritis reumatoidea es una enfermedad, antiguamente se la definía como crónica, ¿sí? Enfermedad crónica, erosiva e invalidante, ¿sí? E incapacitante, porque todos terminaban en silla de ruedas, estos pacientes, no había tratamiento antes. Tener artritis reumatoidea ya era proyectarse el paciente que en algún momento iba a usar silla de ruedas. Hoy ya no sucede eso. Los medicamentos son tan eficientes que evitamos la deformidad de los dedos, pero todavía llegan algunos pacientes que no han sido tratados a tiempo, no se han tratado a tiempo y cuando llegan como esta deformidad. Dos deformidades, ¿sí? La deformidad en cuello de cisne, ¿no es cierto? Ahí aquí está la explicación anatómica en que hay una hiperextensión proximal e hiperflexión distal y la deformidad de botonera o botonier o hemojal, ¿sí? Que es para el primer y segundo dedo, en el cual hay una flexión del primer dedo, flexión de la articulación metacarpofalángica e hiperextensión de la distal, es flexión y distal. De tal suerte que el paciente no puede hacer la maniobra de pinza, ¿no? Entonces él hace esto. Y esto remeda al ojal de los botones, donde se insertan los botones. Por eso se le llama deformidad en ojal o de botonera, porque ahí donde los botones, ya no se usan botones, ¿no es cierto? Todo es cierre, más práctico. Pero así se llamaba. Podagra, ¿no es cierto? Entonces, por ahí en el examen les puse gonagra, ¿no es cierto? Gonagra es rodilla, pues, ¿no es cierto? No es gónadas, no son testículos, no son ovarios, ¿sí? Entonces, podagra es la inflamación de la primera articulación asociado a depósitos de ácido úrico. Y cuando ese depósito se da en las rodillas, recibe el nombre de gonagra, ¿sí? Y eso tiene que ver con la enfermedad de la retórica. El fenómeno de Patergia, ¿no es cierto? Esta es una interesante. Ahí está una inflamación de la piel inducida por un traumatismo mínimo, en la que se produce disfunción. Entonces, generalmente usamos una aguja estéril y clavamos la aguja, ¿sí? Estéril. ¿Y qué es lo que vamos a ver? La presencia de una pápula o una pústula, ¿no es cierto? Y eso es característico de la enfermedad de Behcet. La enfermedad de Behcet, ¿no es cierto?, es la ausencia de otras pacientes, la presencia de úlceras orales que recurren 3 veces, más 2 de los siguientes, ¿sí? Úlceras genitales, uveitis anterior, ¿sí? Y lesiones cutáneas, eritema nodoso, pseudofoliculitis, lesiones papulopastulosas, nódulos acneiformes en pacientes postrados o el fenómeno de Patergia. Entonces tiene 2 de estas 4 lesiones más la presencia de úlceras orales a herpes a repetición hace el diagnóstico del fenómeno de Behcet. Entonces esos que tienen aftas, mucho cuidado. Hay gente, ¿no es cierto?, que a veces dice, doctor, qué bueno para las aftas, ellos lo conocen, sus úlceras orales, ¿no es cierto? Mucho cuidado, no vaya a ser un problema de raro, pero ahí están las úlceras, las aftas, ¿no es cierto? Esto se han visto.
cuando a ustedes mismos les ha salido. No vaya a ser un becerro, por si acaso. Y no estén pensando en bella historia. Ahí están las úlceras orales, ¿no es cierto? Una característica clínica clásica de las úlceras orales o aftas, ¿no es cierto?, orales y genitales en el 100% de los pacientes, ¿no es cierto?, de localización oral y 85% para la genital. Si tienen los dos sitios ya está. Y es una vasculitis. La anamnesis es importante, hay que siempre preguntar por qué viene, qué le duele, y ahí está la historia clínica, pues vengo me duele la rodilla, tengo dolores raros, ¿sí? Antecedentes familiares, la mayoría, pues, no sé, todavía está en estudio esto de acá, ¿no es cierto? Hay algunas enfermedades, ¿no es cierto?, que tienen cierto, ¿no es cierto?, rasgo familiar, cierta carga familiar, pero no se ha determinado cuál es el gen todavía que determina esto. Por ejemplo, viene un paciente con dolor lumbar, ¿sí?, crónico, más de 3 meses, lo primero que yo pienso es la presencia de una sacroiliitis. Miren acá la articulación sacroiliac, ¿no es cierto?, cómo se debe ver, ¿sí? Se debe ver con la articulación bien diferenciada. En cambio acá, desaparición, ¿sí? No se nota la línea de articular. Sacroiliitis bilateral. Entonces, cuando uno tiene dolor lumbar más de 3 meses, con limitación funcional, limitación de la expansión torácica, ¿se acuerdan con el centímetro recién? A la expansión debe medir más de 5 centímetros, y tiene sacroileitis bilateral, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de una sacroileitis definida, cuando tiene criterios radiológicos de espondiloartritis anquilosante, ¿sí?, más un criterio más, y al menos un criterio clínico. Ahí está. Probable. 3 criterios clínicos más un criterio radiológico, pero que no satisfaga, que no tenga la sacroileitis bilateral. ¿Está claro eso? Sí. Sacroileitis bilateral radiológico más dolor lumbar más de 3 meses. Limitación de la columna o de la expansión torácica. Ya hicieron el diagnóstico de espondilitis anquilosante. Ahí tienen otros criterios para espondilitis anquilosante, pero el primero es mucho más práctico. Dentro de los antecedentes personales hay que tener en qué trabaja. Si es un paciente que es estibador, que carga peso, ¿sí?, ya pues todo va a tener problemas articulares de tipo traumático. ¿Cuánto es lo que debe cargar un paciente de talla, peso, media normal, no sé, media promedio, ¿sí?, para que no se tenga lesión en la columna y en las redes articulaciones? ¿Cuántos kilos debe cargar? ¿Cuántos? Hasta 27 kilos, 50 libras. 50 libras, por eso es que ya no existe saco de cemento de 50 kilos, 25 kilos nada más. Es lo que uno puede cargar normal. Más allá de eso está prohibido. La enfermedad de Ford, algunas enfermedades, ¿sí?, como la tuberculosis, puede afectar la parte articular, y la clásica es la enfermedad de Ford. ¿Dónde ataca? Principalmente la región dorsolateral. Y miren, destruye el hueso, y una característica patognomónica de la enfermedad de Ford es este hueso en cuña, como un triángulo, ¿no es cierto? Una cuña, pues, es esto. Este es característico de la enfermedad de Ford, y sobre todo cuando ataca la región dorsolateral. La tuberculosis la clásica ataca la enfermedad, la clásica es el mal de Ford. Mal de Ford. Ese es lo clásico, ¿sí? Pero la tuberculosis también puede atacar, ¿no es cierto?, da una forma de periostitis, ¿sí?, que se llama la espina ventosa. Es una forma de periostitis que da dactilitis, ¿sí? Y la espina ventosa es un animal acuático que tiene la forma de una mano, pero se borra por la inflamación, las arrugas, las líneas de presión se borran, es como si estuviera insuflado, dedos en salchicha. Puede dar, y a eso se llama la espina ventosa. También puede dar la enfermedad
en Monset. La enfermedad de Monset es una forma de artritis reactiva a la tuberculosis. Acá no hay germen, simplemente el cuerpo ha reaccionado de forma inmunológica y finalmente puede producir una artritis séptica, ¿no es cierto? O sea, y esa sería por invasión del bacilo directamente hacia la articulación. Y se dice que cuando después del mal de Por, la articulación que más se afecta es la articulación más afectada después del mal de Por es la rodilla. Mucho cuidado entonces con artritis infecciosa de rodilla, no vaya a ser por ahí una tuberculosis. El dolor, ya saben, putrefacción, rigidez, ¿no es cierto? Si hay limitación, si hay limitación de la movilidad, flexiones anormales, postura, si hay síntomas acompañantes, debemos de dirigir. Y ahí está la dactilitis, miren, se ha inflamado y se borraron con las líneas, ¿no es cierto? Es por eso que llaman dactilitis o dedos en salchicha, rasgos clínicos de la espondiloartropatías, especialmente de la artritis psoriásica, pero se puede ver en OSDE, en sarcoidosis, en tuberculosis, sífilis, en anemia de células falciformes y lo que mencionan ahí, la artritis psoriásica, ¿sí? También vimos que también había, ¿no es cierto? Ahí está, esa es la dactilitis o dedos en salchicha. Eso es importante cuando un dolor, hay gente que va a llegar y dice, oye, este dolor descansa y te va a pasar, ¿no es cierto? O puede ser un signo de alarma. Cuando se alivia con el descanso y empeora con la actividad, ese dolor es lo normal, ¿no es cierto? Tengo artralgia, descanso y me paso. Pero el dolor que mejora con la debilidad, con la actividad, pero que se presenta durante el reposo, cuidado, ese puede significar signos inflamatorios. Si aparece a la última hora del día es lo normal, pues todo el día estamos caminando y al final nos cansamos, debe de tolerar. Esto, si el paciente, al contrario, no al final del día, sino al comienzo del día, con rigidez matutina, cuidado con esos dolores. El dolor nocturno que se alivia con analgésicos o simples masajes. Si no mejora con analgésicos y al contrario empeora con los masajes, ese dolor puede tener connotaciones inflamatorias. La ausencia de inflamación, acá hay inflamación. La rigidez articular, la hiperlaxitud puede ser un dolor benigno. La ausencia de hipersensibilidad ósea y la fuerza. En el dolor benigno se conserva la fuerza, acá va acompañado de debilidad muscular, entonces son algunas consideraciones que hay. La enfermedad de Kawasaki, ¿no es cierto? Es muy común, ¿no es cierto?, en los niños, ¿sí? Fiebre, malestar general, decaimiento de debilidad, pérdida de peso, y puede presentarse asociado a artritis inmunológica idiopática juvenil, artritis reumatoide, lupus, vasculitis, ¿sí? O enfermedad de Kawasaki, pero estamos obligados a descartar una infección. ¿Qué cosa es la enfermedad de Kawasaki? El niño. Fiebre más de 5 días y presencia de 4 de los 5 criterios principales. Primero, en la fase aguda, eritema en la palma y planta de los pies, edema en manos y pies, y en la fase subaguda, descamación de los dedos de la mano y los pies. Ahí está, descamándose, ¿no es cierto? 2, un exantema polimórfico, por todo lado. 3, conjuntivitis, inyección conjuntival. Cambios en los labios y la mucosa, labios fisurados, eritematosos, lengua aframbuesada e hiperemia faríngea. Y 5, adenopatías cervicales por lo menos de más de 1.5 centímetros de diámetro. Y ahí tenemos la famosa enfermedad de Kawasaki, muy frecuente, porque se ve con bastante frecuencia en los niños, ¿sí? Ahí está. Listo. Alopecia, la pérdida del cabello. ¿Qué enfermedad se asocia principalmente a lupus, ¿no es cierto? Úlceras orales. ¿A qué enfermedad se asocia? A
lupus también, ¿no es cierto? Acá están las úlceras aftas, y hemos dicho que las aftas, enfermedad de Behçet, ¿no es cierto? Piti, que son las uñas con lesiones puntiformes, a qué enfermedad se asocia, y puede ser el único signo y no tener otra cosa más. ¿A qué? A psoriasis, ¿sí? El pitting o psoriasis, este puede ser el único signo antes de que aparezcan las placas psoriásicas en el cabello y en las zonas de extensión de las articulaciones. Miren cómo lo que la definición, este fenómeno vascular, cutis reticular o piel reticular, ¿no es cierto? Dice, es un fenómeno vascular por dilatación de los capilares y venas que da un aspecto reticulado con líneas de color violáceo en tronco, extremidades, similar al marco. De ahí también el nombre de cutis marmorata, ¿sí? Así se ve, ¿sí? El cutis reticular. Muy bien. Se puede presentar en enfermedades como el síndrome antifosfolípido, algunos pacientes con, y el síndrome de Cotron, que son placas violáceas, de acá creo que se la ve. Ahí está, acá se ve, ¿sí? Estas placas, ¿no es cierto?, violáceas en las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas y en las falángicas. Las manchas o signos de Cotron, y ese diagnóstico de dermatomiositis. El otro signo de dermatomiositis es la presencia de un eritema violáceo, ¿sí?, alrededor de los ojos, conocido con el nombre de heliotroma. Puede tener los dos o cualquiera de los dos, y ustedes hacen el diagnóstico de la dermatomiositis. A esto también se le conoce con el nombre de ojos de mapache, porque en algunos ya tiene color tan violáceo que se ve algo positivo. Cuando aparece el cutis marmorata o cutis reticular, o también conocido como lívido reticular, ¿sí?, esta red, ¿no es cierto?, que tiene sus sinónimos, asociado a un fenómeno de infarto cerebral. A eso se conoce el síndrome de Sneddon, ¿sí? Es una enfermedad cerebrovascular en pacientes jóvenes, ¿sí? Es autosómico, es hereditario, autosómico dominante. No se sabe la causa, pero se sabe que sí es una arteriopatía no inflamatoria de los vasos de mediano calibre, ¿sí? Bien, infarto cerebral en jóvenes asociado a lívidos reticulares, cutis reticular, o cutis marmorata, que es lo mismo. Pensar en el síndrome de Sneddon, son jóvenes realmente, y un infarto a temprana edad, enfermedad autosómica dominante, hereditaria, arteriopatía de hipopión e uveitis, ¿no es cierto? La uveitis es el enrojecimiento del ojo y el hipopión es la acumulación del material generalmente en la cámara anterior del ojo. Entonces, ¿dónde se ve esto? Entonces se ve en las artropatías, ¿sí?, en las formas de espondilitis anquilosal, ¿sí?, ahí se puede ver. Ahí está el eritema marginal, por cierto, asociado a la enfermedad a la fiebre reumática. Lo que pasa es que todavía tenemos pacientes, no por fiebre reumática, sino por secuelas de la fiebre reumática, que de niño lo han tenido. Generalmente son grupos etarios de 60, 70 años, y llegan porque presentan la valvulopatía mitro-aórtica. Y para eso utilizamos los criterios de Jones. Acá tienen ustedes los criterios de Jones, los mayores, la poliartritis, el eritema marginado, nódulos subcutáneos, la carditis y la corea menor. Es interesante porque la corea no se presenta en el momento de la enfermedad, sino años después. ¿Sí? ¿Y qué es la corea? Movimientos de los brazos rectantes, ¿sí?, como las bailarinas estas de Tailandia, esta de acá. Entonces, cuando ellos van a coger una cosa, no pueden ir directamente, van con un movimiento sinuoso.
¿sí? Como si estuvieran danzando. Hay varios de sus profesores, ya sesentones, que tienen corea, observen, ¿sí? Cuando va a escribir, hace estos movimientos, ¿sí? Como pueden ver directamente. Esos han tenido fiebre reumática de chiquitos. Y los menores, la fiebre artrática, factor, fiebre reumática, carditis. La carditis reumática termina lesionando la válvula mitral aórtica. ¿Se acuerdan del famoso soplo de Karen Kunz? Un soplo mesodiastólico perfecto. Velocidad elevada y un PR prolongado. ¿Sí? Los americanos ahora piden que, además de estos criterios, tengan el título de medicina positivo para hacer el diagnóstico de fiebre reumática. En la exploración física hay que ver, por cierto, la postura, si hay signos inflamatorios, deformidades, puntos dolorosos. Y hablando de puntos dolorosos, hay una enfermedad, la fibromialgia reumática. Hasta ahora no se sabe la causa, se piensa que es una enfermedad hasta de origen psiquiátrico de alguna persona. Lo importante es que es un dolor crónico, ¿sí? En la cual hay más de 3 veces y en la cual hay 6 de 9 áreas deben ser positivas para el dolor. Para provocar el dolor lo que hay que hacer es ejercer una presión con el pulgar, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que el pulgar se vuelva blanco, ¿no es cierto? Entonces, y si ahí desencadenamos dolor, ¿sí? Y aquí están los puntos, ¿no es cierto? La cintura escapular izquierda, derecha, ¿sí? Entonces debe haber en 6 de estas 9 áreas, 18, ¿no es cierto? En 6 de estas 9 áreas debe haber dolor. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, pues ahí está. Índice del dolor. Más de, ahora dice algunos más de 7 y síntomas deben estar presentes al menos en los 3 últimos meses. Ahí están las áreas del dolor. A ver, vamos a ver. Región 1 dice, el área superior izquierda, brazo superior, brazo inferior, mandíbula izquierda. Esa es una sola. Región 2, el lado derecho. Región 3, la pierna inferior izquierda, nalga izquierda, espalda derecha, y la 5, axial, cuello, espalda. Hay 5 áreas. 7 decía que era de... no, son de... Puntuación en la escala de gravedad mayor o igual a 100. El dolor, el índice de dolor generalizado más de 100. Y debe haber síntomas acompañados, ¿cierto? ¿Cuáles son esos? Cefalea, dolor, calambre. La movilidad articular es importante, sí, porque nos dé el grado de limitación funcional. Y a la exploración física tenemos que ver, ¿no es cierto?, examinar segmento por segmento. En la columna cervical, flexión, extensión, rotación y lateralización, ¿no es cierto?, del cuello. ¿Ya? Muy bien. En la articulación temporomaxilar, porque es importante, porque esta se afecta con cierta frecuencia en la artritis reumatoidea, entonces puede aparecer dolor solamente en esa zona. Esto es interesante, ¿cuál es la apertura normal de la cavidad oral? En los niños está definido, dice, un niño normalmente debe meter el segundo, tercer y cuarto dedo en la boca, eso es normal, ¿sí? En los adultos no hay. Si alguien se atreve a hacer cuál es la apertura oral o bucal del adulto, ¿sí? Ahí tendría un buen trabajo, pero en niños sí es fácil, pero engañan los adultos. Retrognata, crecimiento de las ramas mandibulares, ¿no es cierto? En algunas deformidades se ve. Y hablemos de la articulación del hombro. El hombro tiene los movimientos de abducción hacia afuera, ¿no es cierto? Aducción hacia adentro, aducción anterior, aducción posterior. ¿Sí? Y existen el de rotación externa, rotación interna, ¿no es cierto? Externa, interna, del hombro. ¿Por qué es importante de esto? ¿Sí? Y la maniobra de Upper, ¿no es cierto?, es la aducción
aducción, con rotación interna, aducción con rotación externa. ¿Saben esta maniobra por qué? Porque nos va a permitir determinar dónde está la lesión, ¿no es cierto? Entonces, cuando el paciente presenta dolor al elevar el brazo a 60 grados, entre 60 y 100, tiene una tendinitis del supraespinoso o de la bolsa subacromial. ¿Sí? Solo al hacer, doctor, que no le brazo tendinitis supraespinoso, ¿sí? O de la bolsa. Si el dolor lo presenta por encima de los 160, ya está una artritis de la articulación acromio, ya es de la articulación, está comprometida. Acromio. Si el caso de la maniobra del brazo caído, normalmente nosotros podemos descender el brazo hasta los 90 grados, pero la persona que se le cae el brazo y se detiene bruscamente en 90 grados, ruptura del supraespinoso, ruptura del ya no necesitan hacer ecografía. Bueno, la ecografía para valorar la maniobra de Gergarsson, ¿ve? Entonces al paciente le piden que haga una rotación, supinación, esto hacia afuera, contra resistencia. Y si aparece, ¿no es cierto? Y si aparece dolor, ¿no es cierto? Acá en la zona del bíceps, lesión, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? De la porción larga del bíceps. Entonces la maniobra de Gergarsson es para determinar, ¿no es cierto?, si hay lesión o no del bíceps. El síndrome es esta, la vamos a hablar. El síndrome del túnel del carpo ya hemos visto, la maniobra del Kiner y de Vale, ¿no es cierto?, para determinar, ahí están las causas. ¿Sí? En la cadera, ¿sí? Este es interesante. A veces hay pacientes que tienen dolor en la región de la cadera. Y lo que debemos de ver, por cierto, es si está lesionada, inflamada la cadera. Para eso utilizamos la maniobra de rolling. Imagínense que cada viernes pongo un rodillo y lo hacemos rotar sobre su eje. Si aparece dolor en la cadera, la articulación está afectada, ¿no es cierto? Puede ser una artritis séptica, una sindromitis, una inflamación. Y esa es la maniobra del rolling. Entonces imagínense, es un rodillo y hacemos rodar sobre su eje cada pierna. Si aparece el dolor en la cadera, es la articulación la que está afectada. ¿Sí? Es para descartar esto. Es fácil. La articulación sacroiliaca, y para eso utilizamos las maniobras de Faberé. Faberé son las iniciales de flexión de la pierna, abducción y rotación externa. ¿Sí? Si hay dolor, significa que hay sacroiliitis. Entonces, ahí está. Flexión, abducción, y a nosotros presionar, ¿no es cierto? Presionar la rodilla, fijando la cadera, estamos provocando una rotación externa. Si aparece dolor en la región sacroiliitis, derecha e izquierda. ¿Sí? Maniobra de Faberé. El test de Schober para ver la limitación funcional, la limitación de la flexión de la cadera. Y ahí está, trazamos una línea imaginaria entre las espinas ilíacas, ¿no es cierto? Y las ilíacas a 10 centímetros. Luego le pedimos que al paciente flexione. ¿Sí? Normalmente se debe desplazar ese punto más de 5 centímetros. Si no se desplaza, ¿sí? Si más de 5 centímetros, hablamos de rigidez de la región lumbar. Entonces el test de Schober es para evaluar si hay dificultades en la flexión de la columna lumbar, rigidez lumbar, ¿no es cierto? No sé si se entiende. Medimos 10 centímetros, ¿sí? Y marcamos. Entonces les pedimos que se flexione. Ese punto se debe correr más de 5 centímetros. Si no se corre más de eso, hay limitación para la flexión de la columna. ¿Y dónde se ve limitación funcional de la columna? ¿En qué patología se ve? En la espondilitis anquilosal. En la rodilla debemos de ver si hay tumefacción de la rodilla, ¿no es cierto? Si hay atrofia de los músculos, ¿sí? Si hay flexión patológica o no, y valorar
si hay o no aumento de la temperatura, porque un aumento de la temperatura nos indica que puede haber una inflamación de la articulación o hasta una infección. La presencia de líquidos, ¿no es cierto?, la fluctuación de la rodilla debajo del dedo, el signo del peloteo o del balón, es positivo si hay derrame. Normalmente esta articulación, cuando nosotros presionamos, no cede, ¿no es cierto?, está sujeta a la patela, ¿no es cierto?, la rótula está casi fija a la rótula. Pero si nosotros sujetamos y la patela se hunde, ¿no es cierto?, y choca con los huesos de la tibia y el peroné, es porque hay líquido, o sea, si hay fluctuación. A eso se llama el signo de peloteo rotuliano. Si la rótula se hunde, ¿sí?, es porque hay líquido. Eso es así de simple, y eso se ve cuando hay un derrame. Dentro de la exploración la enfermedad del milenio, ¿no es cierto?, la osteoporosis. Ya hemos dicho que cuando ataca más a mujeres, a partir de los 50 años, en los hombres a partir de los 80 años, y lo más interesante es de que puede originar disminución de la talla. ¿Saben hasta cuántos centímetros puede perder una mujer? Lo que les dije la vez pasada, hasta 20 centímetros, ¿sí? Pero no solamente eso, sino hay lordosis, flexión de la columna. Pero no solamente eso, las vías aéreas superiores se flexionan. Por eso estos pacientes, cuando hacen un cuadro neumónico, imposible de eliminar las secreciones y se mueren con una simple neumonía, ¿sí? La exploración extraarticular. Entonces habíamos dicho de que algunas enfermedades no solamente se limitan a atacar las articulaciones, pueden atacar órganos extraarticulares. La forma de la fiebre, enfermedades como lupus, ¿no es cierto?, la enfermedad de Kawasaki, Takayasu, las vasculitis, poliarteritis nodosa, pueden producir fiebre por el proceso inflamatorio, sin necesidad de que exista infección. En el Marfan, que es una conectivopatía también, ¿no es cierto?, talla alta, hiperlaxitud, subluxación del cristalino, valvulopatía. En el síndrome de Ehlers-Danlos, hiperlaxitud generalizada. Esos son los que se trabajan en el circo, ¿no? En el síndrome de Stickler, miopía grande, magna, dicen, patología degenerativa, hipoplasia mandibular, ¿sí?, y fisura palatina, con úvula bipartita, doble. Son signos extraarticulares. Esa es la enfermedad de Lesch-Kalb-Perthes, ¿sí? Es muchas veces en niños, en el cual la cabeza, ¿no es cierto?, redondeada del muslo, conocida la cabeza femoral, no recibe irrigación sanguínea ni mental. Acá está normal y acá colapsada la cabeza, ¿sí? Enfermedad de Lesch-Kalb-Perthes, ¿sí? Ahí está, fue descrito, y es una osteocondritis deformante juvenil, oxaplana, pseudocoxal. La causa, ahí está, todavía no se sabe. Es lo que nace con displasia de cadera. Piel y mucosas, psoriasis, ¿no es cierto?, pústulas palmoplantares en el síndrome de antifosfolípido, aftas orales, Behçet, el lupus. Este es interesante, en lupus las aftas no duelen, pero el Behçet sí duele, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Aftas genitales en Behçet, alopecia en lupus, enfermedad de Still, labio fisurado en Kawasaki, lengua parafusada en Kawasaki, el rash malar en el lupus, ¿sí? Son condiciones extraarticulares. El heliotropo en dermatomiositis, la púrpura palpable, la púrpura de Genozole, eritema marginato, fiebre reumática, Raynaud, esclerodermia, lívidos reticulares, el síndrome de Steno, antifosfolípido, vasculitis, telangiectasias, CRES, dermatomiositis, síntomas las manchas, pápulas de otro, en dermatomiositis, calcificaciones, esclerodermia, engrosamiento cutáneo, esclerodermia, esclerodactilia en esclerodermia, nódulos subcutáneos, lupus, paroarteritis nodosa, artritis, vaniculitis, sarcoidosis, enfermedad inflamatoria, úlceras digitales, lupus, esclerodermia, patología unguial, psoriasis principalmente, patergia en el fenómeno de Behçet pueden aparecer. Puede afectar el ojo, uveitis, ¿no es cierto?, en la artritis idiopática juvenil, uveitis en la espondiloartritis principalmente, conjuntivitis, Raynaud,
escleres azules, osteogénesis imperfecta, artritis reumatoidea, hipopio, PC, úlceras, otorrinolaringológicas, condritis auricular, policondritis recidival, la oreja se deforma así como oreja hipopoide, nariz sencilla de montar, granulomatosis de Wegener, y habíamos dicho que también se ve en sífilis, ¿no es cierto? La nariz sencilla de montar. Según el número de articulaciones, las artritis las pueden clasificar como monoartritis, y ahí principalmente, predominantemente la bota y la artritis séptica, en oligoartritis de 2 a 4 articulaciones, todas las artritis reactivas, Reiter, y de 5 más articulaciones, artritis reumatoidea y lupus. Es interesante porque la artritis psoriásica tiene varias formas de expresión. Hay una forma llamada la artritis mutilante. Miren, la enfermedad cómo produce osteolisis en forma de lápiz de punta de lápiz. Es radiografía de una artritis mutilante, deformidad en lápiz, ¿sí? Y en forma. Aquí está en punta de lápiz y aquí en forma. Y es la misma enfermedad la que origina esta. Ahí está. Estos son los patrones que se presentan en un paciente con artritis psoriásica, es decir, aquellos que tienen psoriasis también puede afectar las articulaciones. Hay una forma de oligoarticular asimétrica, la mayoría. Hay una forma poliartritis simétrica que se parece a la artritis reumatoidea. La única diferencia es que en la artritis el factor reumatoideo es positivo y en la poliartritis simétrica de la psoriasis es negativo. Además, en la poliartritis hay lesiones en la piel, en la artritis reumatoide no la hay. Hay una afección interfaláctica predominantemente distal, en la artritis reumatoide es más proximal, y hay la forma agresiva o mutilante. Y hay una forma de sacroileitis en un 20 a 40. Son las 1, 2, 3, 4, 5 formas de presentación de la artritis psoriásica. Ahí está la artritis reumatoidea y sus deformidades. Vean la sinovitis, cómo se ve la inflamación de las articulaciones. Las deformidades crónicas, tanto en manos como en pies, por si acaso, no solamente hay. Y ahí están los criterios actuales para el diagnóstico de artritis. Esto tiene que saberlo de memoria: la afección articular, la serología, y la duración. Y ahí está la puntuación. Si tiene más de 10 articulaciones pequeñas, ya tiene 5 puntos, ¿no es cierto? Y si tiene tanto el factor reumatoideo o anticuerpos citrulinado péptico, ahí tiene, ¿no es cierto?, puntuación. Si son bajos, menos de 3 veces el valor normal, 2 puntos, o si es más de 3 veces el valor. Y los reactantes de fase aguda, la velocidad de segmentación y la proteína C reactiva elevada, y la duración. Más de 6 semanas, un punto. Si no tienen 6 puntos, listo. Hicieron el diagnóstico de artritis reumatoide. Son los nuevos criterios. Y aquí tienen los criterios para lo que les debo llamar la atención, y es esto de acá. Todo paciente común debe tener anticuerpos antinucleares positivos con un valor no menor de 1/80 divisiones. No existe lupus con anticuerpos antinucleares negativos. Porque les cuento, miren las manifestaciones: da derrame pleural, da convulsiones, ¿sí? Da ¿qué más? Fiebre, da trombocitopenia, leucopenia, todas son manifestaciones. Y hubo el caso de un paciente en el emblemático hospital Arzobispo Loaiza. Era en la época en el surgimiento de esto. Hubo un paciente que tenía derrame pleural, ¿sí? Derrame pleural, y aquí está, derrame pleural, 5 puntos, ¿cierto? Y para tener el diagnóstico de lupus debe tener ¿cuántos puntos? Ahí está. ¿Dónde dice? Mayor de 10 puntos. Mayor de 10 puntos. Entonces, derrame pleural, 5 puntos. De nuevo, convulsionó, más 5, 10 puntos. ¿Sí? Y encima tenía fiebre, 12 puntos. Ahí está, pues dije, ¿cómo anda?
psicocianos, ¿sí? 12 puntos. Lupus. Y los anticuerpos antinucleares habían salido positivos, pero no sobre 80, sino 1/40. No cumplía ese criterio. Pero dijeron, pues ahí está, lo demás está ahí. Lupus, con compromiso neurológico, esta es una emergencia. Le dieron uso de corticoides. Se murió el paciente. Y cuando fue a la necropsia, ¿saben lo que fue? Tuberculosis. Por eso, ¿sí? Desde entonces, piden que no hay lupus con anticuerpos antinucleares. El resto puede haber o no puede existir, pero esto no puede faltar, ¿ya? La bota, la enfermedad de los reyes, ¿no es cierto? Es eso, el depósito de los cristales. Lo que pasa es que el punto de cristalización del ácido úrico es cercano a la temperatura corporal, 36,5 grados, que es nuestra temperatura corporal. Por eso es que en las zonas en las cuales la temperatura corporal, las manos, los pies, las orejas, donde es menor a la central, ahí tienden a cristalizarse estos cristales, el ácido úrico, y es donde se forma el famoso tofo, y es donde se manifiesta la forma. Entonces, criterios mayores, ¿no es cierto? La presencia de tofo, ¿no es cierto? O la visualización de los cristales en una muestra de líquido sinovial a través del microscopio de campo oscuro. Y los criterios menores, inflamación, ataque, generalmente monoarticular, eritema, la podagra, que es característico, unilateral, puede haber en el tarso, puede haber tofos en las orejas, en la presencia de hiperuricemia, ¿sí? Los quistes corticales y el líquido articular. Entonces los dos más importantes son esos, ¿sí? La presencia del tofo y la presencia de cristales de urato sódico en una muestra de líquido sinovial, que son cristales con birefringencia negativa. ¿Qué significa eso? No tienen color, son blancos y son unos cristales de forma de uso. Uso es ese aparato que utilizan las hilateras para entonces son así son cristales en forma de uso que tiene dos puntas y son así se dice, birefringencia. Apunta, de verdad, apunta. Secretaria, birefringencia. Negativo. No colorea. En cambio hay unos cristales que son así, que tienen esta forma. Son cristales poliédricos. Con H. Y esto se ve en la pseudoforma. Acá, debido a cristales de pirofosfato de calcio. Acá es por ácido úrico, monohidratado. Y el criterio mayor es eso, la presencia de los cristales y la presencia de... Tiene varias fases, ¿no es cierto? Hay pacientes que tienen una hiperglicemia asintomática. Actualmente se dice que ya no se debe de tratar a menos que tenga síntomas. La monoartritis aguda, hay un periodo intercrítico que el paciente está feliz y finalmente la forma crónica que es la gota tópica. Pero no es una enfermedad crónica, es una enfermedad recidival, ¿sí? Que tiene recaída. Esta es las pocas enfermedades reumatológicas que no es crónica. La inflamación se debe a esto, a la fagocitosis, precipitación y fagocitosis de los cristales de urato monosódico. Entonces, al precipitarse, el macrófago lo digiere, lo fagocita y se produce la reacción inflamatoria. Ahí es donde se producen las citoquinas inflamatorias, ¿sí? Con liberación de leucotrienos y radicales libres responsables de la inflamación. La gota tofacia, ¿no es cierto? Ahí está. No se olvide, no es crónica. Va por periodos con recurrencias. Y finalmente la artritis séptica. Esta es una emergencia, ¿sí? Y básicamente es
infección de una articulación en el cual el estreptococo sigue siendo el germen más frecuente. ¿Sí? Lo importante es reconocerlo en forma temprana. ¿Por qué razón? Y tratar en forma temprana. Generalmente atacan a una articulación, por eso da monoartritis, da dolor, artralgia, hinchazón, edema, hay eritema y aumento de la temperatura y rigidez de más de 60 minutos, o sea, rigidez. Y en el líquido sinovial lo que vamos a encontrar es leucocitos, más de 50.000 por centímetro cúbico. Lo normal es de menos de 200 leucocitos por centímetro cúbico. ¿Bien? Ahí está. En su mayoría polimorfos nucleares y aldehydos. ¿Saben por qué es importante? Porque el tratamiento, además de los antibióticos, lo que hay que hacer en este paciente es todos los días artrocentesis, sacar la pus, todos los días. Entonces es una oportunidad para muchos de ustedes cuando tienen un paciente con artritis séptica, porque ahí se vuelven expertos en artrocentesis. Es que todos los días, por arriba, por abajo, por lado, ¿sí? Entonces no pasa nada, una aguja entra, me sale. ¿Y por qué? Si no drenan el cartílago articular, no tiene irrigación sanguínea, ¿sí? Se alimenta por ósmosis, ¿sí? Por el líquido que le llega. Si ese líquido que le llega al cartílago articular está lleno de gérmenes y de pus, ¿qué hacen los gérmenes? Consumen el oxígeno, consumen los nutrientes y el cartílago, si no recibe oxígeno y nutrientes, se degenera hacia una condromalacia. Se genera, ¿no es cierto? Y puede haber pérdida del cartílago y de la función de la articulación de por vida. Por eso es que el tratamiento, además del antibiótico, es retirar esa pus todos los días hasta que controle la infección. Entonces, la artritis séptica usualmente la presentación es monoarticular, ¿sí? Y cuando decimos ahí está. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre traumatología? Cosas básicas, nos quedamos ahí.